En esta clase vamos a empezar a ver lo que es el concepto de actores modulares. De manera general, cuando nosotros creamos un actor, a este le podemos poner infinidad de componentes y cada uno de esos componentes puede ser configurable para que haga lo que nosotros necesitamos en cualquier momento dentro de nuestra aplicación. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es ver un ejemplo de cómo podríamos generar un actor normal y corriente donde este tenga todos los componentes, pero vamos a intentar después hacer exactamente lo mismo, pero independizando cada uno de los componentes, generando padres e hijos para que este vaya heredando la funcionalidad por componente solamente en los objetos más generales. Es decir, un actor que tenga el box trigger de manera independiente, la esfera de manera independiente y otros componentes. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque durante el desarrollo de nuestro juego no siempre vamos a necesitar que el actor tenga todos los componentes predispuestos. Es por eso que las primeras capas, las que siempre, casi siempre se van a repetir en casi todos los actores, están independizadas una de otra. De esa manera nosotros tendremos 3 o 4 padres de los cuales podemos crear hijos y a partir de ahí podemos ir generando diferentes utilidades de manera independiente y así organizamos el código para cada uno de los componentes de manera independiente. Una de las metodologías que nos permite utilizar los componentes es añadir un componente de tipo child actor. Este nos permite que un actor que contenga toda su programación pueda ser adherido a nuestro actor. Pero esto tiene diferentes aspectos negativos por el cual, en mi caso, por ejemplo, a la hora de desarrollar, yo no lo utilizo. Los diferentes aspectos, por ejemplo, es su complejidad, ya que lo que hace es que aumenta la complejidad jerárquica de lo que contiene ese hijo, ya que ese hijo puede contener muchos actores detrás de sí, muchos parent actors que tengan un montón de código y todo eso también puede llegar a generar un problema de rendimiento por la sobrecarga de código que tiene. Es decir, que personalmente como desarrollador yo no suelo utilizar la metodología de añadir child actor como componente. Prefiero llegar a crear una jerarquía de actores en los cuales estos puedan heredar funcionalidades unos a otros. Es por eso que vamos a ver de qué manera podríamos hacerlo. De momento aquí vamos a ver cómo podemos utilizar el child actor como componente y heredar en este caso lo que sería el box trigger, pero sobre todo en la segunda clase ya nos vamos a centrar un poco más en crear lo que sería un actor modular, ver su funcionalidad y más adelante veremos lo útil que es para crear diferentes blueprints que utilizaremos en diferentes programas que van a ser bastante útiles para poder terminar el curso.
En esta clase solo nos hemos enfocado en crear un actor con diferentes componentes y a partir de aquí para que nos sirva de comparación en cómo sería el mismo actor pero de manera modular. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.